Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una transmisión en vivo en ManyVids. Comencemos. Bien, una vez que estamos en la pantalla principal del perfil, podemos visualizar aquí en el zócalo superior este icono de aquí. Si le damos clic, nos muestra ir a vivir, que sería ir a live y subir un video. La opción de subir un video ya lo habíamos visto en el video anterior, te invito a que lo vayas a ver para que aprendas cómo subir correctamente los videos en ManyVids. Le vamos a dar clic aquí donde dice ir a vivir y esta es la pantalla de transmisión. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que tu conexión a internet debe ser de fibra óptica o de 5G para que tengas mejores resultados en tu transmisión. Lastimosamente, si transmites con datos móviles o con Wi-Fi, la transmisión puede ser de baja calidad y puede ocurrir que hayan pestañeos y las imágenes se congelen, y esto hace que la experiencia para el usuario no sea satisfactoria y decida salirse de tu sala. A la mayoría de los creadores nos ha sucedido que en la primera conexión que vamos a realizar en una transmisión en vivo, necesariamente debemos contactar con el equipo de soporte de ManyVids para que ellos nos ayuden con algunas configuraciones extras que hay que hacer en la plataforma. Si siguiendo todos estos pasos tú puedes de manera inmediata hacer la transmisión, pues eso es más que perfecto, ya puedes trabajar en tu transmisión. Sin embargo, si ves alguna dificultad en tu primera conexión, aquí más abajo de todo tienes la opción de necesita ayuda, soporte en vivo de ManyVids, o comuníquese con y el correo electrónico al cual te puedes contactar y enviar capturas de pantalla del error que te lanza la plataforma antes de iniciar tu transmisión. Entonces es muy probable que en la primera vez que hagas tu livecam tengas que necesariamente comunicarte con soporte. Bien, vamos a iniciar con las configuraciones de la sala o room, ¿sí? Comúnmente los modelos webcam denominan a su transmisión en vivo como room o sala. Ten en cuenta estos términos cuando se trata de una live cam, ¿sí? Aquí en este segundo cuadro que vemos a la izquierda se encuentran los ajustes. Vamos a seleccionar el primero que dice habitación, y este se refiere a reproducir un sonido cuando recibo una propina. Esto debes de mantenerlo siempre activado, ya que mediante esto te vas a dar cuenta cuando un usuario te está enviando las propinas, que serían el precio que tú vas a colocar por cada servicio que vas a ofrecer en tu transmisión. Bien, entonces esto es importante que siempre verifiques que esté activada antes de iniciar tu transmisión. El segundo icono ya se refiere al audio y video. Vamos a seleccionar y aquí debes hacer las configuraciones del audio, de los micrófonos y de la cámara web que estés utilizando. Fuente del video, vamos a desplegar el menú y tienes dos opciones: la cámara de la OBS o la cámara de la True Vision. Eso depende de cuál es el servidor que tú vas a utilizar para tu transmisión en vivo. La mayoría de las veces las modelos webcam utilizan la OBS, nada más los seleccionas de acuerdo a lo que tú vas a utilizar y lo dejas ahí. Las fuentes de audio, aquí debes escoger si tu micrófono es con un auricular o si tienes un micrófono digital, y la fuente del altavoz, aquí está predeterminado con el uso de auriculares. Sin embargo, si no vas a utilizar auriculares, simplemente colocarás este audio de altavoz simple.
Recuerda que esto lo debes configurar de acuerdo a los materiales de micrófono y fuente de video que tú vas a utilizar para tu transmisión. Cuando lo tengas todo configurado, le das en aplicar. Y el tercer ítem es el privado. Las modelos webcam ya están habituadas con lo que significa privado. Generalmente en un room o en una sala están conectados varios usuarios y cuando tú haces tu show o estás brindando tus servicios, todos esos usuarios que están conectados van a ver lo mismo. Sin embargo, siempre hay un usuario en particular que te quiere dar una propina extra por hacer un show privado exclusivo para él solamente. Eso significa un privado. Entonces, el usuario paga por un show privado donde tú vas a hacer el show que el usuario te ha solicitado y esto lo vas haciendo solamente para ese usuario. Bien, si tú quieres hacer privados en tu sala, esta opción la puedes habilitar. Es opcional. Si no quieres hacer los privados, pues simplemente las dejas así como están. Bien. En caso de que sí quieras hacer show privado en tu sala, simplemente activas la opción y tienes que colocar un costo por minuto. Un cliente debe tener al menos 3 minutos de tokens para solicitar un show privado contigo. Y aquí tú tienes que colocar el costo por minuto de tu show privado. Recuerda que la moneda en las transmisiones en vivo se les denomina tokens, ¿sí? Actualmente hay una promoción en ManyBits donde cada token cuesta $0,08. Cuando no había esta promoción, el valor del token era menos, por lo tanto las ganancias también eran en menor cantidad, era solo de 0,075 para que lo tengas en cuenta. Y en base a eso tú vas a calcular qué precio es el que quieres colocar aquí. Supongamos que quieras colocar aquí 160 tokens por un show privado, entonces lo vas a aplicar. Y aquí está el menú de consejos, que en la traducción consejos sería propina. Y aquí abajo agregar elemento de menú de sugerencias. Tienes que colocar la cantidad de tokens y qué harás por esa cantidad de tokens. Recordemos que cada token tiene un valor de 0,08. Y aquí tienes que tener en cuenta que las ganancias en este momento en que hay la promoción en Livecams en ManyBits, las ganancias para ti son del 80% y la plataforma se queda con el 20%. Cuando termine la promoción, las ganancias para ti van a ser del 75% y el resto se queda para la plataforma. Bien, pero de momento, a fecha de hoy, 8 de febrero de 2024, las ganancias en las transmisiones en vivo son de 80% para la modelo y 20% para la plataforma, con el valor de cada token a 0,08. La forma de calcular esto en dólares es la siguiente. Recuerda que este es el valor de un token. Por ejemplo, colocas por 160, supongamos 0,08, que es el valor de un token, por 160 tokens. Esto da como resultado $12,8 en tokens. Bien, recuerda que el 20% de este valor son las ganancias de la plataforma. Por lo tanto, a este valor debes restarle esos 20%. Entonces, menos 20% es igual a ganancias netas de 10.24 tokens, que serían el valor en dólares. Bien, así es como debes calcular el valor de cada servicio que quieres ofrecer en la plataforma. Colocamos aquí 160 tokens por el servicio de 5 spans.
Bien, esto lo vamos a agregar y esto va a ir detallado en tu menú de consejos. Supongamos que 200 tokens por realizar este servicio durante la transmisión. Y es así como tú vas a ir colocando los tokens en base al cálculo que te acabo de enseñar y también en base a los servicios que tú vas a ofrecer durante la transmisión. Ahora está muy cerca la fecha de San Valentín, mes del amor y la amistad, entonces puedes crear un ambiente en tu room bien decorado con globos en color rosa, en color rojo. Tu lencería también puede ser muy sexy, muy atractiva en esos colores y ambientar todo tu room para que el usuario también se sienta entretenido durante la transmisión. Por darte solo un ejemplo, supongamos aquí 250 tokens y puedes ofrecer este servicio que va a ser como un juego de roleplay, como un juego interactivo donde el usuario se va a sentir involucrado. Tu nombre en mi corazón, y aquí por ejemplo puedes comprarte cartulinas y cortarlos en formato de corazones de diferentes tamaños y eso lo vas a ir pegando en algún muro especial que hagas, un muro decorativo que lo vas a ir decorando con estos corazones, o bien puedes comprar ya estos diseños de corazón que ya tengan adicionado como un pegamento y eso lo puedes ir pegando por tu piel. Puedes colocarte en el muslo, en los senos, en los glúteos, donde el usuario solicite que sea pegado esos corazones con su nombre. Obviamente tienes que acercarte a la cámara para que el usuario pueda hacer captura de pantalla de su nombre en tu corazón. Y eso es una manera muy creativa de generar interacción con el usuario, de hacer un juego de roleplay con ellos, que se sientan partícipes y por supuesto incentivarlos a que te dejen las propinas. Entonces aquí te doy un super tip para que puedas aplicarlo en tus transmisiones en vivo pensando en que se aproxima la fecha de San Valentín. Aquí en este cuadro es donde se van a ver los chats porque los usuarios pueden chatear contigo, pueden enviar mensajes. Y aquí en este otro cuadro, como su nombre lo indica, es donde se va a ir enumerando la cantidad de miembros o de usuarios que estén uniéndose a tu sala. Vamos más abajo y agregar un objetivo de habitación sería la meta que tú quieres tener para esta transmisión. Vamos a darle clic aquí y dice aumenta tus propinas, establece un objetivo de sala para que tu audiencia sepa qué pueden esperar de tu programa una vez que los hayas alcanzado. Cualquier sugerencia que reciba contará para el objetivo de su sala y el progreso se mostrará en su sala en vivo y se actualizará automáticamente. Y aquí debes colocar tu objetivo simbólico, suponiendo que tú quieras alcanzar con esta transmisión en vivo un ejemplo de 1000 tokens. Y aquí debes colocar una breve descripción de tu sala. En este caso voy a colocar solo Semi Valentín como un ejemplo en base a la temática del mes del amor y la amistad. Cuando ya escribas todo el texto, aprietas este botón de establecer una meta. Y cuando inicies tu transmisión, aquí abajo se va a ir visualizando lo que estás recibiendo de propina y el objetivo que sería la meta de tu transmisión. Esto se actualiza de manera automática a medida que te van ingresando los tokens. También ya se va a ir visualizando en este sector. Tema de la habitación, este es opcional. Diles a tus espectadores qué esperar o simplemente saluden y puedes agregar un tema de sala aquí. Y dice establece el tema de tu sala, bromea a tus espectadores sobre qué esperar.
Y esto ya depende mucho de la creatividad de cada modelo webcam, ¿sí? Por ejemplo, un story time de citas desastrosas que hayan tenido los usuarios y que tú misma hayas tenido. Porque recuerda que las transmisiones en vivo es justamente para que el usuario te vea tal cual eres. No solo el físico, sino también tu día a día. Obviamente no tienes que contarle historias reales al usuario. Puedes inventar historias que sean creativas, que mantengan conectados a los usuarios en tu historia y de esa manera se cree interacción en la sala. Te darás cuenta de que mientras más interactúes en tu sala, el tiempo correrá más rápido, ¿sí? Y si ves que los usuarios están callados, que no escriben nada, que no están conectados, que no están activos en el chat, pues tú empiezas a bailar, empiezas a jugar, empiezas a contar justamente este tipo de historias para crear interacción con ellos. Mientras más tú interactúes con tus usuarios, esto genera más confianza para que te den más propinas. Esto lo vamos a aplicar. Y esta parte es donde tú vas a ir escribiendo con los chicos, con los usuarios. Ahí se va el comentario y así es como se va a ir visualizando, ¿sí? Tú puedes escribir todo lo que quieras. También le puedes colocar emojis, pero estos emojis tienes que copiarlos de tu WhatsApp o de tu Telegram y pegarlos aquí en tu texto, porque la plataforma como tal en el chat de la transmisión no tiene opciones de colocarle emojis a los textos. Eso sería toda la configuración que tendrías que hacer. Cuando lo tengas todo listo, le das aquí en este botón ir a vivir, que sería Go Live, que es para iniciar tu transmisión en vivo. Y este es el aviso que siempre te va a salir en tu primera transmisión. Pero esto es debido ya a los servidores de Manyvids. Por eso te dije al inicio que en tu primera transmisión necesariamente deberás conectarte con soporte. Simplemente vas a colocar aquí volver, volvemos a ingresar en este icono, ir a vivir y verás que todo lo que hemos configurado se quedó guardado. Y aquí abajo en necesita ayuda es donde vas a dar clic donde dice soporte en vivo de Manyvids. Y en el zócalo de aquí arriba tienes la opción de contactarnos y seleccionarás esta opción de Envy Live. Y luego más abajo te contactarás con soporte en este botón. Y aquí es donde debes de escribir tu texto, elegir archivos. Aquí vas a adjuntar captura de pantalla del error que vimos que sale al inicio. Y esto lo vamos a subir aquí. Aquí tienes que colocar tu username, tu correo electrónico con el cual registraste tu página. Aquí colocarás el inconveniente que estás teniendo, marcarás que no eres un robot y enviarás tu mensaje. Y el equipo de soporte se va a estar contactando contigo al instante mismo o en la brevedad. Y cuando recibas las indicaciones de soporte, las siguientes transmisiones en vivo ya lo vas a poder hacer de manera instantánea. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con otras personas que crees que les puede interesar. No olvides dejar tu like y nos encontramos en el próximo video.